Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tejer esta puntada. Miren, es reversible y es una puntada facilísima de tejer. Miren, para esta puntada necesitamos múltiplos de 2. Aquí nos van a quedar en nones. Ahorita van a ver por qué. Empecemos. Voy a montar 18 puntos. Hacemos nuestro nudo deslizado y tejamos las 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18. Nos vamos a pasar a este punto. De aquí salimos y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Por eso es que nos van a quedar nones, porque nos comemos este. Vamos a tejer en esta vuelta y en todas las demás un punto bajo y un punto alto. 1 y 1. Punto alto, punto bajo, punto alto, bajo, punto alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, así a llegar a la orilla. El último nos tiene que quedar bajo, como el del inicio. Aquí está nuestro punto bajo. Esto es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer una cadena al aire, volteamos y en donde tejimos el punto bajo, vamos a tejer un punto bajo, pero solamente tomando la hebra de atrás. Vamos a hacer exactamente lo mismo que en la anterior, pero solo tomando la hebra de atrás, de aquí. Nos toca alto con alto, siempre. Alto, bajo, alto, bajo. Si dejan a medias el tejido, aquí es donde lo pueden ver. Nos toca alto y aquí bajo. Igual se notaría aquí. Este es el bajo y este es el alto. El chiste de esta puntada es tomar la hebra en cada vuelta, pero por la parte de atrás. ¿Cómo se darían cuenta de si se equivocaron en algún punto? Porque al llegar al final no terminarían con punto bajo. Aquí está nuestro punto bajo. Subimos con 1, volteamos y tomamos el punto bajo y tejemos un punto bajo por atrás. Ahora un punto alto y un punto bajo.
Vean cómo siempre se nota que son puntos bajos. Aquí está nuestro último. Cadena al aire, volteamos, lo tomamos por atrás, nuestro punto bajo para tejerlo. Y repetimos. Punto alto donde toca donde hay punto alto o uno y uno, como lo queramos ir o contando o viendo. Aquí llevamos 4 vueltas. Vamos a tejer otras 2 para que tenga forma nuestro tejido. Y vamos por la última vuelta. Aquí la tenemos. ¿Ya vieron cómo no queda más grande en donde tenemos, en donde tenemos los puntos altos? Solamente le da una textura diferente, miren. Vamos a ver la grande. Miren. Es facilísima la puntada. Se pueden hacer miles de cosas con ella. Ojalá les haya gustado, la disfruten y la puedan aprovechar. Saludos. Gracias. Bye.